Sziasztok! Hola, de nuevo nos encontramos en Sabores de Hungría. Yo soy Ángel, tu cocinero, ¿y qué traemos hoy? Carne potente, porque con estos climas hacen falta calorías. ¿Qué traemos hoy? El cigány pečeně o un trozo de carne de cerdo a la gitana. Os va a encantar. Como siempre, un par de frases súper rápidas introductorias del tema. Hoy, ¿qué vamos a hacer? Una carne que se llama cigány pečeně o digamos al estilo gitano, que es sencillamente delicioso. ¿Por qué le llamamos al estilo gitano? Probablemente porque parte de la etnia gitana, de las recetas características de este mundo apasionante y que son súper calóricas, pero a la vez súper deliciosas. ¿Qué se diferencia un poquito de la cocina húngara? Es carne asada, no es carne cocinada en olla. Normalmente las recetas húngaras son carnes más cocinadas durante horas, etc. Aquí es una carne un poco para hacer más al aire libre, asada, con fuego, con leña. De ahí probablemente viene el origen gitano del nombre, pero está totalmente introducido en la gastronomía húngara. Es una delicia que lo sirven en restaurantes, en todas partes. Es sencillamente riquísimo, muy fácil de preparar y yo creo que os va a encantar. ¿Qué os puedo comentar más? Pues nada, antiguamente llevaba un poquito de pimienta, un poquito de páprica, etcétera, etcétera, se dejaba macerar durante 2-3 días. Hay gente que lo suele hacer todavía a día de hoy. Hay gente que ha incorporado la mostaza como un elemento y tal, aunque a mí particularmente untar los filetes con mostaza me parece que ya es irse a otra receta, que para una barbacoa puede estar muy bien, pero que no tiene que ver con la receta original. Nosotros vamos a hacer una mezcla que yo creo que os va a gustar y sobre todo vamos a hacer un adobo de la carne mucho más rápido. No tenemos que esperar 2 días. ¿De acuerdo? Hoy, cigány pečeně, la carne a la gitana. Vamos a ver rápidamente qué necesitamos para preparar nuestra receta de hoy. Evidentemente, lo que en húngaro se llama tarja, que es la parte del cuello de cerdo, la parte después del lomo que lleva hacia la cabeza, tiene esta parte que tiene la grasita entreverada y un poco de tendón, etc. Una carne un poquito de segunda, pero que es deliciosa para hacer este tipo de platos. ¿Qué necesitamos? Ajo. Montañas de ajo, esto ajo prensado en cantidad, es como siempre se ha hecho y es lo que le da la gracia al plato. ¿Qué se hacía antes? Lo que he explicado antes, poner un poquito de páprica o de pimentón, poner un poquito de pimienta, ponerle algún elemento de adobo, tenerlo allí en aceite o algo y tener a lo mejor, o en adobo seco, y tener 2-3 días envuelta la carne en papel encerado y tal. Todavía hay gente que lo hace así, para que la carne vaya ablandando y tenga luego ese gusto especial a la hora de cocinar. ¿Qué vamos a hacer aquí? Vamos a hacer una cosa diferente y perdón. ¿Cómo vamos a hacer nosotros el adobo? Vamos a emplear ablandador de carne. Es una mezcla de sal que lleva una enzima llamada papaína y que actúa debilitando las fibras de la proteína de la carne. Entonces esto lo vamos a utilizar. Vamos a poner un poquito de vino tinto, vamos a poner un poquito de aceite de girasol, vamos a llamarle un poquito de mostaza para hacer la mezcla más interesante y una mezcla de especias. ¿Qué especias tenemos aquí? Pues tenemos un tipo grill de estos paquetes que ya venden preparados de mezcla de especias. Tenemos un poquito de páprica, sin abusar del páprica porque como la carne va frita, el problema que tenemos es que si lleva mucho páprica se va a requemar y va a coger un gusto amargo la carne. Así que con un poquito es suficiente. Y vamos a ponerle un poco de romero en polvo y un poquito de mejorana en polvo. Con esto vamos a hacer el adobo y vamos a tener la carne 3 horas en la nevera para que vaya ablandando y absorbiendo estos sabores. ¿Cómo se sirve esta carne al final? Por eso tengo que hacer una pausa, que me faltaba el tocino. Vamos a cortar unas vetas del tocino, del clásico tocino ahumado, lo vamos a cortar de una manera que yo
os lo voy a mostrar, que se llama cresta de gallo, y esto lo ponemos encima de la carne a la hora de servir, con unas patatas fritas y unos pepinos, pepinillos en vinagre o algo. Delicioso como nunca habéis probado. Así que vamos a nuestra receta. ¿Cuál es el primer paso que vamos a hacer? El espalmado de la carne. ¿Qué hacemos para ello? Yo utilizo film. Utilizo film para no manchar tanto, porque cuando empezamos a golpear la tabla y todo esto, pues al final toda la cocina se nos llena de jugos de carne. Así que utilizo un film y voy golpeando sobre la carne, ¿vale? Esto nos va a ayudar a romper la fibra, a extender un poquito el tamaño del filete y sobre todo, pues eso, al romper la fibra, a empezar ya a ablandarla. Porque si no, esta carne en plancha, en frito, lo que nos va a ocurrir es que queda muy dura. Hay que hacer todo un proceso para ablandarla y que quede tierna y que al comer sea agradable. ¿De acuerdo? Voy a ir golpeando todos los filetes, no tiene ningún secreto, pero cada vez que golpeo salta la cámara, así que lo hago fuera de cámara. ¿De acuerdo? Bueno, pues ya hemos hecho el espalmado de la carne, un espalmado un poquito suave. ¿Qué hacen en restaurante? El espalmado es como la Biblia, ¿no? O sea, cuanto más espalmada esté la carne, más largo parece el filete. Y a la hora de servir al cliente le pones un filete enorme, el cliente saca una sonrisa y le estás ofreciendo menos gramos de los que deberían a lo mejor ser. O sea que, en fin, truco de cocinero. Esto era una broma, vamos a poner este ablandador de carne, ¿de acuerdo? No le voy a poner sal a la carne porque esto lleva sal. Y como esto lleva sal, nos arriesgamos a que nos quede muy salado. Así que cuando cocinemos no le vamos a poner. Si un comensal encuentra que el filete no tiene bastante sal, pues que se lo sale, ¿no? Pero es que claro, si ya el encima ablandador lleva sal y encima le ponemos un montón de sal, pues lo que vamos a conseguir es que al final nos quede salada, más las especias y todo, nos va a quedar salada la carne. Vale, pues ya tenemos esto. Lo vamos metiendo a un envase. Ya tenemos nuestra carne, viene el aceite, con mi vasito del elefantito, que me gusta mucho. Le vamos a poner el vinito, que los medios ácidos, como el vino, etcétera, ayudan a ablandar la carne. ¿Bien? Vamos a poner las especias, todo para adentro. Vamos a poner este preparado de mostaza, ya para mí es suficiente. Es lo que os expliqué. Yo he visto ahora gente que me dice, no, es que yo hago un chicken pechín y le ponen capas, cogen la mano, se la llenan de mostaza, empiezan a frotar los filetes con mostaza. Seguro que está delicioso, seguro que para una barbacoa está delicioso, pero no es la receta. Entonces vamos a ajustarnos un poquito la receta. Tampoco es que esto de especias del grill sea de la receta original, las cosas como sean, pero por lo menos conserva un poco la técnica, ¿no? Entonces, vale, y nos falta el ajo. Bien cargadito de ajo, lo que vamos a hacer es machacarlo o prensarlo. Si tenéis un prensador de ajos, pues ideal. ¿Bien? Como hay un montón de ajos, vamos a pelarlos rápido. Metemos en un bote, le damos la conga y bueno, ya le hemos dado un poquito de alegría y ya vemos que prácticamente se pelan solos los ajos, ¿de acuerdo? Desde luego es una receta deliciosa e increíble, pero novias, novios, nada de visitarlos hoy después de comer esto, ¿eh? Es insuperable el aliento después de esta comida. Bien, es un plato ideal para separaciones, divorcios. Señor juez, es que a mi marido le huele el aliento a ojo. Es broma, ¿eh? No. Pero si el Arguiñano cuenta chistes en la tele y son bastante malos, pues yo alguno dejo caer alguna vez, vamos. O sea, como no tengo en estos momentos el prensa ajo, que vete a saber dónde para,
chafo con el cuchillo, giro la hoja y por el inverso voy chafándolo y ahora repaso cuchillo para que salga el jugo del ajo y bueno, tengamos más o menos un ajo prensado. Bueno, y como tenemos las manos súper limpias como siempre, etcétera, 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 pues ahora lo que vamos a hacer es mezclar. Y ahora un poquito de film de plástico de cocina, cerramos esto y a la nevera 3 horitas. ¿De acuerdo? Estupendo, pues entonces vamos a explicar en qué consiste esto del tocino. Hemos cortado más o menos de 1 centímetro de grueso unas lonchas, ¿de acuerdo?, de este tocino ahumado, y lo que vamos a hacer es unos cortes así. La piel nos va a aguantar el corte y lo vamos a poner a freír. ¿Qué ocurrirá? Se doblará sobre sí mismo y soltará esta grasita. Al doblarse sobre sí mismo formará lo que llaman una cresta de gallo. Y esto luego lo decoramos con un poquito de pimentón y va sobre la carne que vamos a freír en la sartén. Esta es la grasa que va a servirnos para freír la carne, ¿de acuerdo? ¿Cómo tiene que estar tostado el tocino? Como queráis. Si os gusta poco hecho, lo hacéis poco. ¿Que os gusta muy hecho? Pues lo hacéis más. Eso a gusto del consumidor. Estupendo. Vamos a ir poniendo nuestro tocino y a medida que vaya fundiendo iremos obteniendo la grasa necesaria para hacer después la carne. Mientras tanto, vamos a hacer unas patatas fritas para acompañar la comida, ¿de acuerdo? Como veis, va doblando sobre la misma piel y va tomando forma de cresta de gallo, o al menos así le llaman. Si no hacéis el corte tan profundo, pues queda un poco más recogidito. Si lo hacéis más profundo como he hecho yo, pues se abre más. A mí es que me gusta muy abierto. Estupendo, pues en este aceite, que ya veis que es la grasa de este tocino ahumado que hemos hecho, es donde vamos a hacer la carne. Tres o 4 minutitos por cada lado y ya está, para que nos quede tiernita, ¿de acuerdo? Hay gente que la parte de la grasa entreverada o tendón y tal suele hacer un pequeño corte con el cuchillo antes de freírla para que quede más, conserve más la forma la carne, pero la verdad es que a mí me da igual porque me parece que la gracia es el filete, entonces no me gusta cortarlo porque después queda como agujereado y yo lo prefiero así. Muy bien, pues estas crestas de gallo que tenemos, que hemos hecho, le corresponden 1 por persona y lo vamos a mojar en pimentón, solo las puntas, ¿veis? Esta es la clásica decoración que se sirve en restaurante o la gente suele preparar, ¿de acuerdo? Recuerda un poquito a la bandera húngara. Llegó el terrible momento de probar lo que hemos hecho en Cocinas Hoy, que desde luego hay un aroma por toda la casa que es para volverse loco. Vamos a ver qué tal nos ha quedado. Bueno, voy a probar la patata frita porque no... La carne, la carne. ¡Ay, qué rico! Ha quedado blanda, aromática, con las hierbas, con ese toquecito de vino que le hemos puesto. Deliciosa. Con el tocinito, patatas fritas y al lado, para bajar tanta grasa, un poquito de encurtido de pepinillos y tal, pues súper fácil de preparar, pero una auténtica delicia, tenéis que hacerlo. Además os digo una cosa, a mí ahora se me ha requemado un poquito el ajito y tal, y bueno, no lo tengo muy claro todavía, pero hacerlo a fuego medio
intentad que no se os queme el ajito y lo que tenéis que hacer es recuperar esta grasita. Como esta es la grasita que ha soltado el tocino, cuando enfríe irá solidificando. Esto, cuando venís perfumados y necesitáis un poquito de refuerzo, decíamos ayer, es que las cosas de la tecnología, se ha llenado la memoria y justo en mitad de la explicación de los perfumados se cortó la comunicación. Bueno, vamos a volver a grabar este trozo y deciros simplemente que cuando uno viene un poquito perfumado, esta grasita que se ha recogido se pone en una tostada de pan, unos aritos de cebolla morada y tal, y es que es una merienda estupenda. ¿Que uno no viene perfumado y quiere tomarse eso y un vasito de vino al lado? Pues perfecto. O sea, no tiréis nada en cocina que se pueda aprovechar, porque eso es gloria pura. Y como estamos en plan santísimo, pues ¿qué os puedo decir? Paz y amor y nos vemos muy pronto. ¿De acuerdo? Disfrutad de la cocina y hacer esta receta que es súper sencilla, pero deliciosa. Nos vemos en una semanita.